Vamos a intentar respetar rigurosamente los tiempos durante toda la jornada, lo cual nos obliga a ir directamente a la primera disertación sobre modificaciones al régimen de caducidad y prescripción a cargo de Tulio Durán, abogado por la UBA, profesor titular de la Universidad SEMA, miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Administrativo, editorial Lexis, autor de diversas publicaciones y panelista en actividades sobre la especialidad. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Escucha bien? En primer lugar, quería, por supuesto, agradecer a la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho por la invitación, felicitarlos además por la organización de este seminario, por la oportunidad del tema, y decir además que me provoca una alegría especial poder volver a la facultad en la que estudié, al aula en la que una vez también di clases, y muy especialmente por hacerlo en la compañía de mis ilustres compañeros y compañeras de máster. El tema que yo propuse es el de las modificaciones que hizo la Ley Bases, la Ley 27742, al régimen de caducidad y prescripción de la Ley de Procedimientos Administrativos. Es un tema importante porque la caducidad es una de las llaves que abren o cierran la puerta de acceso a la jurisdicción, y es un tema en la jurisdicción nacional controvertido porque hay una opinión general de que el régimen de caducidad es un régimen restrictivo y es además un régimen poco claro en muchos aspectos. El primer plazo perentorio que tengo a la vista es el de mi disposición, porque son muchos temas en poco tiempo, así que esta especie de carrera contra el tiempo, lo que voy a tratar de hacer es listar las modificaciones, intercalar algún comentario breve cuando sea pertinente. Les propongo que tomen esto como una introducción al tema, que después va a ser profundizado en las demás exposiciones. Ahí está. Bueno, una de las modificaciones más visibles, por supuesto, es la extensión de los plazos de caducidad para las vías impugnatoria y reclamatoria. En la vía impugnatoria, el nuevo artículo 25 de la ley, donde antes decía que la acción judicial de impugnación de los actos de alcance particular o general debía realizarse dentro del plazo de 90 días hábiles judiciales, ahora dice que deberá realizarse, decía dentro del plazo perentorio de 90 días hábiles judiciales, ahora dice deberá realizarse dentro del plazo de 180 días hábiles judiciales, es decir, se duplicó el plazo, que como es de días hábiles judiciales equivale aproximadamente ahora a 9 meses. Como la ley ahora también establece que el plazo para interponer los recursos administrativos que agotan la vía no pueden ser inferior a 30 días, en el reglamento de la ley también se duplica de 15 a 30 días el plazo para el recurso jerárquico. En cuanto a los plazos de la acción reclamatoria, este tema siempre estuvo rodeado de alguna polémica, tanto frente a la denegatoria expresa del reclamo como frente al silencio. El texto original de la ley no decía nada sobre la caducidad de la acción frente a la denegatoria expresa del reclamo, y eso dio lugar a dos interpretaciones. La primera es que la acción tenía que interponerse dentro del plazo perentorio de 90 días, porque el acto que resolvía el reclamo era un acto administrativo de los referidos en el artículo 25, ya que no se hacía ninguna distinción, por ejemplo, la posición de Hutchinson. Y otra teoría decía que en ausencia de un plazo específico de caducidad para la acción judicial que siguiera el reclamo previo, la acción podía interponerse en cualquier momento dentro del plazo de prescripción, solución que fue adoptada por la Corte en el caso Magentor, complementada con la idea de que este acto que resuelve el reclamo previo no es un verdadero acto administrativo constitutivo de derecho, sino un mero acto administrativo en la terminología, un mero pronunciamiento administrativo en la terminología de Maynard. Lamentablemente la reforma del año 2000, por la ley 25344, agregó bastante más confusión porque reenvió al plazo de caducidad del artículo 25 para el caso del silencio, entonces dio lugar a tres alternativas de interpretación. La primera, que decía que el plazo de caducidad en ese momento de 90 días solamente regía frente a la configuración del silencio, que es lo que parecía decir literalmente la ley. Una segunda interpretación que decía que si esto regía para el silencio debía regir también para la denegatoria, aunque la ley no lo dijera.
y una tercera interpretación que decía que ese plazo solamente era aplicable a la resolución expresa del reclamo, solución que parecía bastante razonable, aunque no tan consistente con la redacción. Bueno, la ley Bases al menos aclaró este panorama porque a partir de la reforma ahora claramente está establecido que frente al silencio la acción puede ser interpuesta en cualquier momento y frente a la notificación de la negatoria expresa la demanda judicial debe ser interpuesta dentro del plazo de 180 días hábiles judiciales. Además, esa denegatoria expresa ahora sí es recurrible, así que en caso de presentarse esos recursos optativos, esos recursos van a interrumpir el plazo de 180 días que nace nuevamente frente a la notificación del nuevo acto confirmatorio de la denegatoria tantas veces como recursos optativos puedan existir. Una clarificación importante de la ley Bases es la del artículo 1 bis, inciso I, latina, que habla del efecto de la interposición de los recursos, reclamos, recurso directo y acciones judiciales, sobre todos los plazos, inclusive los de prescripción y caducidad. Había una controversia sobre el alcance del artículo 1, inciso E, apartado 9, infine, que hablaba de las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente, decía que esas actuaciones interrumpían los plazos, que los plazos se reiniciaban, suspendían los plazos, y que esos plazos se reiniciaban después de la suspensión, lo cual era contradictorio porque la interrupción supuestamente solamente congela el transcurso del tiempo y una vez terminada obliga a la reanudación del plazo en el lugar que se había detenido. El texto actual dice claramente que los recursos, los reclamos, los recursos directos y las acciones judiciales tienen efecto interruptivo, tanto de los plazos de caducidad como de los plazos de prescripción, y que ese efecto interruptivo se mantiene hasta el acto administrativo que ponga fin a la cuestión, hasta el acto administrativo que declare la caducidad del procedimiento administrativo o hasta el acto que tenga presente o que haga lugar al pedido de desistimiento del procedimiento. El siguiente párrafo dice que ese mismo efecto, igual efecto producirá, dice, la interposición de recursos y acciones judiciales, con lo cual por analogía podríamos decir que el efecto interruptivo de la acción judicial se mantiene hasta la sentencia interlocutoria que declare la caducidad del proceso, hasta la resolución que tenga por desistido el proceso judicial. Hay un tema interesante porque estos dos últimos supuestos serían contradictorios con el régimen general que rige en materia civil, con el artículo 2547 del Código Civil y Comercial, que dice, para las acciones regidas por el Código Civil y Comercial, que la caducidad de la instancia o el desistimiento del proceso tienen por no sucedida la interrupción de la prescripción. Yo pienso que este artículo 1 bis, inciso I, es una norma especial del proceso del derecho administrativo, del proceso contencioso administrativo, que está proponiendo una solución diferente para las demandas contencioso administrativas, donde, a diferencia de las demandas civiles, el desistimiento o la caducidad no invalidan el efecto interruptivo de la demanda. También se modificó el plazo para impugnar las vías de hecho. Ahora las vías de hecho no tienen un plazo específico para su cuestionamiento, sin perjuicio, dice, de lo que corresponde en materia de prescripción, lo cual me parece más adecuado, más consistente, en definitiva, con la finalidad del régimen original de las vías de hecho del derecho francés, cuyo efecto justamente era evitar, excluir el régimen especial de impugnación reservado a los actos administrativos. Es muy importante también el artículo 23, inciso E, que da un poco de claridad sobre la cuestión de los llamados actos administrativos contractuales, estableciendo un nuevo régimen, un régimen particular para este tipo de actos. Recordemos el problema: para un sector de la doctrina, los actos dictados en el marco de los contratos eran verdaderos actos administrativos que debían ser impugnados para no quedar firmes. La Corte Suprema dice algo de esto en Gipobras. Para otro sector esta solución era irrazonable y se desarrollaron varias justificaciones, como la teoría de la indivisibilidad, la teoría de los actos coligados del doctor Barra, que en definitiva permitían esperar hasta el final del contrato para ver cuál era el efecto de esas decisiones antes de impugnarlas. El nuevo régimen de la ley se parece inspirado en estas teorías porque permite al contratista diferir la impugnación de todos los actos dictados durante la ejecución del contrato, para impugnarlos, si desea impugnarlos recién después de la extinción del contrato y dentro del plazo de 180 días,
siempre y cuando cumpla con un único requisito, que es haber cuestionado en forma expresa el acto dentro de los 30 días de notificado. Y dice la ley, independientemente de lo que ocurra después, es decir, si frente a esa impugnación dentro de 30 días la administración guarda silencio, el contratista no está obligado a impulsar o obtener una decisión expresa. Incluso si la administración rechaza expresamente ese planteo, el contratista no está obligado a cuestionarlo. Con haber dejado constancia de dentro del plazo de 30 días, de su falta de consentimiento con el acto, queda habilitada la posibilidad de impugnarlos al final del contrato dentro de 180 días. También es buena la clarificación del nuevo artículo 25 bis, que pone algo de orden en materia de impugnación por vía de recursos directos. Dice ahora que el plazo para deducirlo será de 30 días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución definitiva y deroga todas las normas que establezcan plazos menores. Este texto me genera dos dudas que no son tan graves. La primera, si siguen vigentes los plazos mayores a 30 días. Mayral, en un comentario reciente, entiende que sí. Para mí la redacción no es tan clara, porque la ley dice que el plazo será de 30 días, como si fuese un único plazo para todos, y después dice que se derogan los plazos menores, pero no dice que se derogan los superiores. Voy a ver cómo se interpreta entonces esta cuestión. Y la segunda cuestión es si sigue vigente en materia de recursos directos, o si se aplica en materia de recursos directos, la regla general que ahora está expresamente consignada en el artículo 23, inciso C, apartado 4, y que contra los actos que agotan la vía se pueden interponer los recursos optativos y que esos recursos optativos se interrumpan. Con eso rige también en materia de recursos directos. Yo creo que si la norma que establece el recurso directo, la norma anterior a la ley bases, dijera con toda claridad que contra la resolución definitiva solamente procede el recurso directo, esa norma especial aplicaría en defecto de esta norma general. Si no hubiese una estipulación particular en el régimen de recurso directo, bueno, habría que ver cómo se interpreta esa cuestión. Bueno, me queda poco tiempo, así que paso directamente a las modificaciones en materia de prescripción. Una parte de la doctrina desde hace mucho tiempo, hay unos trabajos recientes de Averasturi y de la Placer, venía cuestionando la imprescriptibilidad de la nulidad absoluta. El artículo 22 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ahora luego de la modificación de la Ley Bases, incluye plazos de prescripción para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa. Y el artículo 25 infine permite la invocación de la nulidad como defensa dentro del plazo de prescripción. Ustedes saben que en el sistema anterior se había postulado la imprescriptibilidad de la nulidad absoluta. Como existía la caducidad de 90 días para el administrado, esta imprescriptibilidad de la nulidad absoluta era un dato perfectamente inútil, porque en 90 días se perdía el derecho a accionar. Pero el Estado no estaba sujeto, ni antes ni ahora, por el artículo 27, a esos plazos de caducidad. Entonces se daba un contraste un poco chocante entre los breves plazos en los cuales el administrado tenía que impugnar el acto de nulidad absoluta y la posibilidad de que la administración invocara esa nulidad absoluta sin ningún límite de tiempo. Bueno, la ley viene a resolver esta cuestión estableciendo un plazo de 10 años para la nulidad absoluta, tanto para su invocación por el Estado como por los particulares. Ese plazo es mayor que el actual plazo genérico del Código Civil de 5 años, y es un plazo especial del derecho administrativo de jurisdicción nacional que se aplica también al Estado. Diría que mi texto favorito de la ley bases es este artículo 25 infine, que dice literalmente: la falta de impugnación de actos que adolezcan de nulidades no obstará su planteo como defensa dentro del plazo de prescripción. Tenemos que ver cómo va a interpretar la jurisprudencia esta disposición, que se refiere a un tema sobre el que no hay muchos antecedentes. La primera precisión es que se refiere al administrado, el derecho del administrado, que está sujeto al plazo de caducidad, pero que aún después de vencido ese plazo de caducidad y dentro de todo el plazo de prescripción puede invocar la nulidad como defensa. Hutchinson tiene un artículo de hace varios años donde analiza la nulidad como defensa y dice que eso se puede interponer como defensa de fondo, como argumento de defensa de fondo, como excepción o como reconvención. Veremos si esas mismas posibilidades se reconocen en virtud de este artículo 25. Bueno, para no invadir el tiempo de las otras exposiciones, doy por terminado el repaso en este punto. Cierro diciendo simplemente que la ley bases aclaró la redacción de muchos puntos controvertidos de la ley de procedimientos, solucionó varias controversias que llevaban muchos años,
y en general modificó el régimen preexistente, facilitando el acceso a la jurisdicción y atenuando, aun sin eliminar, el rigor del mecanismo de caducidad que había sido criticado por la mayoría de la doctrina. Muchas gracias. Si quieren, para no, porque tenemos un solo micrófono, vayan pasándolo yo lo fuerte y claro para poder presentar. En segundo lugar, escucharemos sobre la habilitación de la instancia y la reformulada ley de procedimientos administrativos, por lo que le doy la palabra a Rodolfo Eduardo Facio, docente de grado y de posgrado en las materias de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de diversas universidades, entre ellas la UBA, juez de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo general. Gracias, Sofía. Buenas tardes a todas las personas presentes. Gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, por hacer posible este encuentro. Gracias a la Asociación de Docentes, a su presidente y sobre todo a su secretario, mi querido colega Enrique Alonso Regueira. Gracias por la invitación y por la paciencia. Y gracias por haberme incorporado en un panel con personas estimadas y muy respetadas. Yo lo primero que quiero hacer es celebrar, acá sentado, ¿vale?, que la democracia, después de 50 años o más de 50 años, con las interrupciones que todos conocemos, haya decidido, por vía de los dos departamentos más representativos, o tal vez los únicos representativos del pueblo, haya decidido hacer una revisión integral de la Ley de Procedimientos Administrativos. Hubo una sola modificación por el Congreso allá en el año 2000. Yo le llamo a estos cambios una reformulación porque son más que modificaciones para mí estos cambios, precisamente porque hay una revisión integral de la Ley de Procedimientos Administrativos. Dentro de esta reformulación yo elegí hablar de la habilitación de instancia unos minutos. No lo habría hecho antes del 8 de julio, porque es un tema tal vez medio trillado dentro de un gran tema como es el derecho administrativo, o de dos temas grandes como son el derecho administrativo y el derecho constitucional. Pero ya no es un tema trillado. ¿Por qué? Porque gran parte o todos los interrogantes que se habían formulado fueron contestados por la doctrina, por la jurisprudencia y en especial por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero me parece que esos criterios jurisprudenciales llevaron a adoptar algunos de estos cambios, estas reformulaciones que a su vez generan algunos interrogantes. Tal vez el primer interrogante que haya contestado el Congreso manteniendo el esquema de la habilitación de la instancia, que como todos sabemos está compuesto por el agotamiento de la vía administrativa y el cumplimiento de un plazo de caducidad, sea el de la validez constitucional de lo que conocemos como la habilitación de la instancia. Hay un precedente, ni viejo ni antiguo, que tiene unos años, que es el caso Serra, en el que la Corte Suprema en 1993, según yo creo, pareció decir que la habilitación de la instancia, en cuanto prevé el agotamiento de la vía, también el plazo de caducidad, es un requisito que hace la separación de los poderes. Creo que es evidente que el esquema de la habilitación de la instancia no está contemplado en la Constitución Nacional ni de manera expresa ni de manera implícita. Pero sí podemos preguntarnos si hay una tolerancia constitucional a lo que conocemos como la habilitación de la instancia. Creo que sí, creo que la respuesta está dada en algunos precedentes de la Corte Suprema y de la Cámara que integro, pero tal vez la respuesta más actual y más contundente la esté dando el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque en esta Ley de Procedimiento Administrativo reformulada se mantiene un esquema de habilitación de la instancia compuesto por el agotamiento de la vía administrativa y el cumplimiento de un plazo de caducidad, o de algunos plazos de caducidad, depende si hablamos de una demanda
o de lo que se conoce como recursos directos. ¿Cuáles son esos cambios que a mí me parecen interesantes? Bueno, algunos los enunció Julio recién: la contemplación de un plazo de prescripción para poder alegar la nulidad, sea absoluta o relativa, de 10 años o de 2. Este es un cambio importante que contrasta con la imprescriptibilidad que se sostenía hasta este momento en esta materia, cuando hablamos de actos de nulidad absoluta. Se mantiene esta distinción entre actos administrativos de alcance particular y de alcance general, por supuesto, y las modificaciones, los cambios, las reformulaciones, las voy a leer para ser fiel al texto, apuntan a, bueno, por un lado creo que el silencio administrativo, de esto van a hablar algunos expositores, pero introduce un cambio interesante que es el de, en ciertas circunstancias, admitir el silencio en un sentido positivo. Esto me parece a mí reduce la litigiosidad. Bien, pero yendo a los artículos 23, 24 y 25 también, me parece que hay algunas referencias hoy normativas, reformulaciones que son interesantes. Tal vez podemos decir que la regla es la impugnación de los actos administrativos, el agotamiento de la vía administrativa, pero hay algunas excepciones que me gustaría leer. La primera es cuando la impugnación se base exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma, de la jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica. Esta excepción recoge un criterio jurisprudencial, porque sabemos que la jurisprudencia de manera unánime excluye de esa necesidad de votar la vía administrativa cuando se plantea la invalidez constitucional, o podríamos añadir la invalidez convencional, por una razón elemental que es, o elemental en el criterio mayoritario, que es que la administración no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. La segunda excepción será cuando medie una conducta clara del Estado que haga presumible la ineficacia cierta del procedimiento, transformándolo en un ritualismo inútil. Esta excepción me parece que está vinculada con una excepción idéntica que se da en materia de reclamación administrativa. Esto se sabe bien, pero estos artículos 23 y 24 y también 25 hacen referencia a lo que conocemos como la vía impugnatoria. Pero me parece que es interesante destacar que esta excepción a la necesidad de agotar la vía, no sé si la ley la retoma, sino la ley la introduce. ¿Por qué? Porque, lo vamos a ver si el tiempo me alcanza, cuando haga una referencia a la vía reclamatoria. Allí es donde originalmente estaba prevista la excepción de ritualismo inútil. En la sala que yo integro hay algunos pronunciamientos en los que yo en disidencia consideraba que el ritualismo inútil como excepción era y es aplicable, bueno, ahora no hay dudas, a las dos vías, tanto cuando se impugne un acto administrativo como cuando se formule un reclamo. Pero la versión original, el texto original, hasta esta reformulación, solo preveía, bueno, esta excepción desapareció del mundo jurídico allá por 2000 con la ley 25.344, pero hasta ese momento el texto, el que era original, preveía solo esta excepción en la vía reclamatoria. Ahora está claro que esta excepción también cuenta en la vía impugnatoria. Pero nos deja un interrogante, por lo menos para mí, y es saber cuál es el alcance del concepto de ritualismo inútil, porque, según entiendo yo, la ley no lo despeja. Si ese ritualismo inútil también alcanza a aquellos casos en los que el Estado, cuando contesta la demanda, esto es bastante habitual, no solo plantea como defensa primera la falta de agotamiento de la vía administrativa, sino que, como
precisamente se trata de la contestación de la demanda, también se opone al progreso de la pretensión sustancial. Hay un sector de doctrina que dice que este no sería un supuesto de ritualismo inútil, sino que el ritualismo inútil solo estaría justificado y solo debería ser entendido mirando a lo que ocurre en sede administrativa. La respuesta a este interrogante, a mi modo de ver, la dio la Corte Suprema en el año 2009 en un caso que se llama DEMSA. Ese caso de DEMSA es claro en este sentido, al menos para mí, cuando admite la excepción, es decir, la no necesidad, la innecesariedad de agotar la vía administrativa cuando el Estado, al contestar la demanda, se opuso al progreso de la pretensión sustancial. Pero ese precedente fue dictado en el marco de una reclamación, un reclamo administrativo. Si proyectamos los efectos de ese criterio, o podríamos, dicho de otra manera, creo que válidamente podríamos proyectar los efectos de ese pronunciamiento también a la vía impugnatoria. Tercera excepción, cuando se interpusiera una acción de amparo u otro proceso urgente. Esta excepción también refleja el pensamiento mayoritario en la doctrina y buena parte de la jurisprudencia. Yo tengo un interrogante que es qué ocurre si una persona, es un paréntesis, la ley habla del administrador, a mí esa forma de dirigirse a la persona que enfrenta a la administración me parece, bueno, no me gusta, antigua y medieval, pero bueno, no importa. Cuando una persona ha iniciado el tránsito por la vía administrativa, pero sin esperar la conclusión de esa vía administrativa, intenta una acción de amparo. Hay un precedente aislado, afortunadamente poco conocido, que se llama Neuquén para el Mundo, del año 1998, en el que la Corte Suprema, es decir, 4 años después de la reforma de 1994, dijo algo así como que si la persona interesada había iniciado el tránsito por la vía administrativa y después había promovido, sin esperar la finalización de ese ámbito, una acción de amparo, entonces tenía que esperar a la finalización. Como digo, es un precedente aislado y afortunadamente poco conocido, pero existe, no en los anales porque no fue publicado, pero sí existe en algún lado. Bien. Como novedades, que van a ser pocas a lo largo de los minutos, interesantes, el inciso D del artículo 24 hace una alusión, algo, si no entendí mal dijo Julio, con relación al plazo de 30 días para interponer los recursos administrativos susceptibles de agotar la vía, que en general es el recurso jerárquico, pero puede tratarse de otro recurso eventualmente, fijando el plazo en 30 días. Da la impresión de que la ley le dio jerarquía legal a un plazo que hasta hoy, y todavía hoy con la reglamentación, que es bastante reciente, estaba prevista en otras normas, que son esas normas reglamentarias, el decreto 1759 del 72 con todas las modificaciones y reformulaciones. Y otra reformulación interesante tiene que ver también, hizo alusión Julio, a cómo se impugna judicialmente cómo se impugnan judicialmente los actos administrativos que se van dictando durante una relación contractual. Este criterio que la ley fija en el inciso E, me parece, se aparta de un criterio plenario que la Cámara había establecido en la sentencia plenaria del caso Petraca, ¿no? Ahora permite hacer una impugnación total y final hasta 180 días después de la finalización de la relación contractual, y un interrogante que yo pensé es qué formato debe tener esa impugnación, ¿no? La ley de la impugnación, Julio decía, tal vez dejando constancia, no entendí mal, de la disconformidad. No sé cuánto tiempo queda. Bueno, para resumir,
y tratando de hacer aunque sea una alusión breve a la vía reclamatoria, la ley hoy en los artículos 30, 31 y 32, pero básicamente haciendo referencia a la vía reclamatoria, incorpora, creo que recibe el criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró y expresó en el precedente Biosystems, ¿no? En el sentido de no hacer correr un plazo de caducidad cuando la administración no se ha pronunciado. Y para completar y finalizar, dentro de ese esquema de la vía reclamatoria aparece de nuevo este concepto de ritualismo inútil que, como dije hace unos minutos, originalmente estaba previsto solamente en esa vía. Este es el final abrupto de esta exposición. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, mi agradecimiento a la Asociación de Docentes, a sus autoridades. Es mucho más interesante estar escuchando los plazos, el recurso, el reclamo que el plazo razonable. No les voy a decir nada que ustedes no sepan, ya les avisé, pero sigue siendo uno de esos temas que seguramente nos va a convocar en más de una oportunidad. Coincido en que la ley era necesario modificarlo y felicito la modificación, más allá de que algunas cuestiones no pudiera llegar a disentir, pero me parece que era hora que la ley receptara lo que la jurisprudencia ya venía desarrollando y la doctrina también, y dar un paso al costado de esa ley tan conservadora, como si el interés público fuera sinónimo de lo antiguo o lo conservador. Quizás era necesario justamente revitalizar ese interés público a la luz de nuevas perspectivas, de nuevas interpretaciones, y creo que la ley lo logra en algunos aspectos. Me parece fascinante estar hablando de esto hace días, y vamos a seguir hablando hace días porque además tenemos muchas dudas. Pobre Perrino, hablamos permanentemente justamente de la ley. Y entonces, en ese cambio que la ley, en definitiva, nos trae, aparece la tutela administrativa efectiva. Que en realidad, salvo en alguna que otra norma, alguna que otra norma que a veces ha insertado estas normas de emergencia, de adaptaciones a nivel de transparencia, de integridad, ha hablado, ¿no?, de estas nuestras visiones de la tutela administrativa efectiva desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, receptada por nuestra jurisprudencia y la doctrina. Ahora bien, dentro de las modificaciones y del artículo 1 bis que introduce la ley, incluye una serie de principios, yo no diría que son nuevos, yo creo que en realidad ya estaban incorporados a través de otros nombres y otras interpretaciones, pero específicamente los va a nombrar. Y habla del derecho. No voy a hacer las diferencias entre principio, garantía y derecho, para eso siempre recomiendo recurrir a Juan Carlos Casaña, al libro de principios que él tiene, en el cual lo explica sumamente bien, pero lo interesante es que la tutela administrativa efectiva es analizada, o sea, es incorporada como derecho. Y dentro de ese componente justamente incluye el del plazo razonable. Ahora, una cuestión importante, no define qué es el plazo razonable. Y este es el primer aspecto que creo que nos va a llevar a seguir trabajando sobre estas cuestiones. Ambos, por supuesto, un honor compartir con los profesores ambos hablaron de plazos y de la importancia de los plazos. Yo no sé si el plazo que nos dieron para hablar es muy razonable, pero eso se lo dejo para otra oportunidad. ¿Y qué importancia siguen teniendo los plazos? El problema es cuáles interpretamos que sean razonables o no. ¿A quién le aplico el derecho al plazo razonable? Bueno, esto lleva a que evidentemente uno no dude en que la razonabilidad de ciertos plazos ya fueron fijados por la ley.
y fueron fijados por la ley como plazos obligatorios. Por lo tanto, ahí no cabría ni siquiera por la administración una prórroga o una, en última instancia, hacer lugar a alguna petición, no me gusta decir al administrado del particular, sobre la prórroga o sobre un plazo razonable, porque la ley ya dijo que era lo razonable. Entonces, aceptemos este derecho con la limitación de este derecho y preguntémonos qué plazos puedo interpretarlos bajo la razonabilidad. Esta es la primera cuestión. La segunda es que hay otro principio incluido en la ley, que es el principio de la buena administración. Un principio que puede tener dos miradas, un sentido muy amplio, que es aquel que, incorpora la totalidad de principios y de derechos que, por ejemplo, están incluidos en la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos, de Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración. Pero hay otro sentido muy interesante, esto lo desarrolla Ponce Solé en un trabajo de hace un año y medio, donde dice, cuidado, esta amplitud de la buena administración no nos tiene que permitir, no nos tiene que impedir ver otro sentido de la buena administración que está dada por la calidad de la buena administración. Es decir, ya no me alcanza estar articulando y exigiendo una serie de principios si estos no tienen un camino hacia la calidad. Y entonces dice, hay un sentido técnico de la buena administración que hacia la calidad justamente de la gestión pública. En esa calidad uno debería ubicar el plazo razonable, porque evidentemente, y además si uno se pone a pensar en cuáles han sido los intereses tenidos en cuenta por aquellos que estuvieron detrás de la reforma de la ley, es que una de las cuestiones es mejorar la posición del particular frente a la administración, por eso el derecho hacia la calidad de la gestión, este plazo razonable como derecho, pero también como gestión, que me parece que es un dato que no podemos dejar de tomar en cuenta. El otro aspecto es que la verdad es que nosotros ya tenemos el principio de celeridad. Y entonces, ¿para qué tener el plazo razonable? Porque la verdad es que hace mucho que tenemos, en 1972 tenemos el plazo de celeridad. Con lo cual no necesitaba el plazo razonable para exigirle a la administración la celeridad de su tramitación. Y es un principio que la ley lo mantiene. Y habla de la celeridad, la eficacia, la eficiencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece que es interesante una interpretación del plazo razonable a partir de la celeridad. Con lo cual, esta celeridad, que implica la prontitud, la rapidez, implicaría a su vez que el plazo es razonable frente a la petición de un particular. No debemos dejar de tener en cuenta que todos los principios tienen que ser interpretados bajo un criterio sistémico. No puedo tener contradicciones, entonces, como no tengo la definición de lo que es razonable, yo necesito de los otros principios para interpretar esa razonabilidad del plazo cuando pido una prórroga, cuando estoy frente a determinadas medidas de prueba, cuando la ley me permite que yo justamente aplique este derecho. El otro principio que evidentemente es esencial es el de la eficacia. La eficacia es cumplir objetivos y evidentemente no puedo cumplir un objetivo en términos constitucionales y convencionales, sino dentro de los plazos razonables. Y esto entonces nos lleva a una cierta pregunta. ¿Por qué la ley no me dio las pautas para determinar el plazo razonable como derecho? Lo tengo en todas las sentencias, todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La complejidad del caso, el derecho afectado, las pruebas, la situación de la víctima, que uno lo tendría que establecer. No es lo mismo un plazo razonable frente a la petición de determinado medicamento que tiene que ser importado y entonces tengo toda una complejidad detrás, a un tipo de petición por no tengo un plazo, quiero otro, el recurso optativo, que si es optativo lo puedo prorrogar, etcétera, etcétera, donde tengo otra situación. Entonces, ¿por qué no haber incluido
aquellas pautas que hacen a que yo pueda, desde la administración, entender qué es la razonabilidad del plazo, pero también desde el particular, exigirlo, porque hay determinadas razones que justifican que el plazo tenga determinada coto, determinado límite. Por eso la eficacia, porque me parece que la eficacia es el otro principio a interpretar. Evidentemente el silencio positivo ha sido una manifestación del plazo razonable también, en la medida en que esta imposición, hoy, creo que salió hoy una nueva reglamentación, que nueva reglamentación, lo único que dice es que el TAC tiene que tener, en la gestión electrónica del plazo, tiene que tener incorporado el silencio positivo, nada más que eso, no tenemos mayor reglamentación. Pero bueno, aparentemente se sea crítico o no del silencio positivo y de las causas del silencio positivo, que es otra situación, porque es solo para autorizaciones, bueno, digamos que es el mismo camino que el plazo razonable, ¿no? Es decir, me preocupa el plazo. El otro principio es el de la simplificación administrativa. La verdad es que si yo quiero la simplificación administrativa, se entiende que la consecuencia directa, ¿cuál es? Que los plazos disminuyen. Si a mí no me disminuyen los plazos a la tramitación de un procedimiento por más simplificación administrativa, es porque evidentemente, no obstante tenerlo incorporado en la ley, poco me sirve este derecho. Entonces, el agotamiento de la vía, la prescripción, todos me hablan del plazo, plazos que la ley fijó. Entonces, fíjense ustedes, estamos en el famoso concepto jurídico indeterminado, qué es la razonabilidad, cómo lo interpreto, y un aspecto que me parece que es importante. Se incluye, ya termino, porque se me queda poquito, se incluye en la ley el derecho, y a mí me hubiese encantado incluirlo como deber. Porque en realidad yo ya, que tenga el principio de celeridad. Está muy lindo que sea el derecho dentro de la tutela administrativa efectiva, me complementa el derecho a ser oído, el derecho a presentar pruebas, la decisión fundada, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es un deber, no me alcanza con el derecho. Lo necesito del otro lado, porque quien no me incumple con el plazo es el otro, no soy yo. Y es cierto que yo podría articular, argumentar presentaciones administrativas y judiciales en base al tiempo razonable, pero no sigue siendo una carga para aquel que tramita, para aquel que está enfrente del procedimiento y no lo tramita. Y yo lo necesito como deber. En la medida en que yo lo tenga como deber, es una exigencia complementaria al derecho. Mucho más que la ley no me especificó cómo la administración debe interpretar el plazo razonable. Dejaré porque sé que hay otras conferencias vinculadas a esto, pero me parece que además va a ser esencial la motivación del acto administrativo en la determinación también de las razones que llevan a la razonabilidad o no de un plazo. Yo necesito explicar por qué rechacé el pedido de prórroga, por qué no lo otorgué, porque el otorgar una prórroga puede significar una situación de discriminación. ¿Por qué le otorgo una prórroga y en la misma en otra situación no? Esta es una cuestión elemental. Pero además, si no significara una discriminación, esa explicación hacia la transparencia. Este es el otro principio que está incluido y que debe ser finalmente el eje del alcance de todos ellos y mucho más del plazo razonable. Yo necesito que la administración actúe en tiempo y forma. Y ese tiempo y forma implica una manifestación de la transparencia a la cual está evidentemente obligada. Muchas gracias. Universidad Austral.
secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogacía de La Plata, autor de numerosos libros, especializaciones de especialidad en Argentina y extranjero, socio del estudio Casal y Abogados y próximamente invidente abogado por segunda vez. Abuelo por segunda vez. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me sumo a todos los agradecimientos. Un placer participar de este maravilloso seminario, así que especialmente a Enrique, ¿no? Mi gratitud. Y por supuesto, contento y un placer compartir este bloque con tan queridos colegas. Vamos a continuar con la tutela efectiva, como ustedes ven, que los anteriores expositores fueron abordando, particularmente Miriam, y vamos a seguir con esto porque evidentemente esta nueva ley, pues es una ley muy distinta, yo diría, a la anterior, más allá que se mantiene una estructura, es una ley donde vemos un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma está por la tutela efectiva, en sus dos vertientes, la judicial y la administrativa. Yo creo que todas las reformas han tenido como norte, como fundamento, este principio y derecho, como también lo mencionaba Miriam recién, que es la tutela efectiva. Atraviesa toda la reforma y por ende lo que es el procedimiento, que va a ser el tema sobre el cual yo me voy a centrar, también las reformas al acto y por supuesto a las del proceso, sobre las cuales hizo referencia en las dos primeras exposiciones. Bueno, yo me voy a tratar de centrar en algunas, no todas porque es imposible y además porque hay muchos otros expositores, en algunas reformas muy puntuales que se han producido en el procedimiento administrativo y que tienen este sustento y este norte que es la tutela efectiva, que por cierto como principio que es receptado en el artículo primero junto con otros, que mencionaba también muy bien Miriam, evidentemente son principios que juegan un valor fundamental a la hora de los conflictos, las dudas interpretativas que se van a presentar y que hoy mismo ya todos estamos teniendo con algunas normas. Entonces a la hora de interpretar y desentrañar el sentido de alcance, bueno, me parece que esto es clave, ¿no? Toda respuesta tiene que estar gobernada por este principio que estamos mencionando, principio que con esta incluso denominación, recordar, fue receptado por la Corte Argentina en el famoso caso Astorga Brach del 2004, donde el tribunal recuerda su fundamento no solo en el artículo 18 de la Constitución, sino en distintos tratados de protección de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, yo diría fundamentalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y acá juega un papel fundamental el 8 de esa convención, las garantías judiciales que vienen siendo interpretadas por la Corte Interamericana y por ende esto derrama hacia nuestro derecho interno vía Corte Nacional para también no solo lo judicial, sino el ámbito del procedimiento administrativo. Bueno, y entrando de lleno entonces en reformas puntuales, y voy a ir rápido, perdón, pero no es mucho el tiempo entonces que tenemos, no es razonable, como dice Miriam. Primero, legitimación. Acá hay un cambio muy interesante porque se abandona la tradicional fórmula derecho subjetivo, interés legítimo, particularmente el tema del interés legítimo, que lo importamos del derecho italiano y que tantas discusiones acerca de qué significado tiene y que a la larga lo terminamos casi no usando y abandonando y modificando por otra forma de encarar el tema legitimación. Bueno, esto desaparece. Y eso es una fórmula mucho más laxa, más sencilla incluso de entender, que es la de lesión a derechos e intereses jurídicamente tutelados, evidentemente individuales y colectivos. El origen de esta fórmula proviene del Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires, artículo 13, que es la norma que define la legitimación, fue reproducido por el 6 del Código Contencioso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a encontrar al menos 8 veces el uso de esta expresión en la nueva ley. En segundo lugar, el tema de la suspensión de plazos para defenderse por el pedido de vista que hoy se mencionaba, que es algo clave, ¿no? Fundamental para poder tener una defensa verdaderamente eficaz. Bueno, ¿qué hizo el legislador? Algo muy sencillo, expandió, digamos, la solución que estaba consagrada en el 76 del reglamento a todo un sinnúmero de situaciones que se pueden verificar en el procedimiento, en los cuales es claramente razonable que se detenga el plazo para que uno pueda ejercitar la defensa, que se detenga para que uno acceda a las actuaciones administrativas y luego encarar la defensa. Y así ahora
en un descargo, contestación de vistas, citaciones, emplazamientos, requerimientos, dice interposición de recursos, reclamos. Acá reclamos, la verdad que es algo innecesario. Los reclamos no tienen plazo para presentar, por tanto nada hay que suspender. Bueno, o promover acciones o recursos judiciales. Fue sobreprotector el legislador aquí con lo del reclamo. Bueno, algo importante, la norma precisa algo que es fundamental. ¿Desde cuándo se produce ese efecto? Que es desde el momento en que se presente la solicitud. Y también aclara que se va a extender por 10 días, que es el plazo fijado para tomar vista, el cual en ningún caso, insisto, dice podrá ser inferior. Esto no es menor, porque más de una vez nos encontramos con ciertas dificultades. Voy el día 1, bueno, final, de aquí arranca, se rompe el plazo. No, los 10 días enteritos. Esta regulación se complementa con el reglamento recientemente modificado. No voy a entrar en este tema, que va a ser, entiendo, motivo de una exposición puntual. Otra reforma interesante: notificaciones inválidas. Nosotros teníamos una regulación en el artículo 40 del reglamento y 44 que ante una notificación inválida se provocaba el saneamiento de esa invalidez. ¿Por qué? Por darle más plazo. Entonces, si nos notificaban mal, bajo cualquiera de los supuestos del 44 o 40, me daban más plazo para un recurso administrativo de 15 días a 60 y la acción judicial, bueno, sumábamos plazos en un caso y en el otro era solo 60. Bueno, esto desaparece, porque la verdad que a mi modo de ver no tenía ni pie ni cabeza expandir plazo para que me defienda cuando a mí me notificaron mal. Si nunca me notificaron bien, ¿cómo me voy a defender? Entonces ahora el 1 bis establece con claridad, primero, y eleva a rango de ley la necesidad de que la notificación establezca si el acto agota vía, si no agota vía me tiene que indicar qué recurso y por supuesto el plazo. Y viene el dato relevante, que es el cambio con relación al reglamento anterior. La omisión total o parcial de este recaudo que provoca, dice, la invalidez automática. Y acá dice también ineficacia. Ineficacia no, está mal. Es invalidez, no es un problema de ineficacia, sino de invalidez. Por tanto, hay que hacer nuevamente la notificación. No hay saneamiento. Esto ha dado lugar a la modificación reciente del reglamento y por tanto en el reglamento se han suprimido los párrafos 2 y 3 del 40 y el segundo párrafo del 44 que establecían este mecanismo de saneamiento por extensión de plazo. Hay modificaciones muy relevantes también en materia recursiva, algunas de ellas fueron mencionadas. Extensión de plazos se menciona aquí para el que agota vía, evidentemente es el jerárquico. Hoy Julio mencionaba incluso la reforma, que en línea con esto ya hizo el reglamento. El reglamento modificó ahora todos los plazos recursivos, 30 en línea con la ley, que era el piso, ¿no? Pero es 30 hoy para el jerárquico, 30 también se ha establecido para la alzada y la reconsideración se duplica de 10 a 20. Otro cambio interesante, que creo que pasa muchas veces desapercibido y que se vincula fundamentalmente, yo creo, al jerárquico, es que tenemos dos normas en la ley, 1 bis, inciso G, apartado 5, que establece la obligación de tramitar y sustanciar cada recurso ante el órgano que debe decidirlo, y establece aquí la obligación de elevar actuaciones al superior en 5 días, incluso estableciendo que es una falta grave no hacerlo. Y la segunda norma es el 1 bis, apartado C, que prescribe que los recursos y reclamos deben tramitar y sustanciarse íntegramente por el órgano de grado que deba resolverlo, salvo cuando se trate del Poder Ejecutivo. ¿Por qué es importante esto? Porque a mi modo de ver esto debería provocar un cambio en la tramitación del recurso jerárquico. Hoy en día el jerárquico tramita en la misma órbita del órgano que emitió el acto que estamos impugnando. El mismo que emite el primer acto es el que también interviene en la reconsideración, como sabemos, y además en el jerárquico. Termina preparando, muchos me hacen así porque trabajan y lo saben muy bien, termina preparando el proyecto de acto que le va a elevar al superior. ¿Dónde está la revisión de segundo grado, la revisión jerárquica? No existe, es un blef. Bueno, la ley lo que nos está diciendo, eso no se puede hacer más. Cumpla lo que en verdad está en el reglamento y cuando recibe el jerárquico, eleve. O sea, no tramite, eleve. Esto va incluso en contra de lo que venía diciendo la PTN, que convalidaba esta modalidad de tramitación. Por cierto, el reglamento fue modificado y el 88, que es el que contempla la apelación, el jerárquico en subsidio, claramente nos dice que denegado, bueno, en forma expresa, lo cual es automática la elevación, o por silencio, que implica decisión del recurrente de producir el silencio y de continuar el trámite vía jerárquica, dice, hay que elevarlo entonces
allí, nuevamente, en 5 días, ahí donde juega también esta obligación, y es a partir de entonces, de esa elevación, que nace la posibilidad de ampliar, que ya no son 5 días como antes, porque esto ha sido modificado. Ahora podemos ampliar bajo el 77 del reglamento hasta tanto se resuelva. Esta es otra reforma acertada, no de ley, sino de reglamento, pero en línea con lo que establece la ley. Y por supuesto, ese momento es clave, porque a partir de allí nace el plazo que tiene la administración para resolver de 30 días, a cuyo vencimiento que se puede producir, como todos sabemos, el silencio, que no es automático, sino que siempre depende de una decisión del interesado. Entonces, esta es otra cuestión, me parece, no menor. Otra reforma importante, que la mencionó Julio, es todo lo que implica interrupción de plazos de prescripción por articulación de recursos y acciones. Ya lo explicó él con mucha claridad, no me voy a detener en esto, pero sí decir que en virtud de esta misma reforma, que la encontramos en 1 bis, inciso G, apartado I, con más el cambio que tiene ahora el 26, es muy claro que el silencio negativo no produce de ningún modo el reinicio del plazo de prescripción. O sea, hoy no podemos sostener, como lo hizo en el año 18 en un conocido dictamen de la PTN, que producido el silencio, que incluso lo dio por producido en forma automática, creo que eso es un error, no hay silencios automáticos, no hay silencio automático, y esto queda claramente, surge de estos textos que estoy mencionando. El silencio siempre es una opción procesal del interesado, y por tanto el silencio, en tanto no concluso el procedimiento, como surge de estas normas, y ahora de la reforma incluso el reglamento, no hace renacer el plazo de prescripción. El silencio negativo, de ese estamos hablando. ¿Por qué? Porque como dice la ley, más en el mismo 1 bis, existe una obligación de tramitar, resolver y notificar. La obligación de resolver no cesa por el silencio negativo. Y esto es clave tenerlo presente. Hasta tanto no haya resolución, incluso tardía, no cesó ese deber y no hay final del procedimiento administrativo. Creo que entonces aquí es donde tenemos otra de las grandes reformas, que es en todo el régimen silencial, que es una de las tantas herramientas, instrumentos que existen en el derecho para defenderse frente a la inacción administrativa, frente a la violación del plazo razonable del que hablaba Miriam, y que siempre tiene que ser entendido, como ha dicho la Corte en más de una ocasión, como un instrumento de protección, de salvaguarda del particular, y nunca como un instrumento que se transforme en definitiva en un castigo donde se previe la actitud negligente de la administración, que incumple con su deber de resolver y se termina convalidando ese comportamiento antifuncional. La reforma en buena hora nos simplifica la configuración del silencio negativo, desaparece el pronto despacho, pero no en el negativo del reclamo previo, porque allí, bueno, ya lo explicará más adelante, en eso se ha mantenido, pero sí en el régimen general del 10. 60 días y opción del interesado de configurar el silencio. Opción, porque de lo contrario aguardo pacientemente que algún día la administración resuelva. La ley define muy bien ese carácter opcional del silencio. Sigue siendo la regla y la ley nos mantiene este principio que venía ya del 72. El silencio positivo es una opción, pero solo cuando una norma expresa, no necesariamente rango legal, puede ser infralegal, lo establezca. La ley incorpora entonces ahora en el 10 un inciso B, en el cual se prevé un supuesto específico de ese silencio especial, ¿no? Positivo. Como un dato, y con esto voy terminando, mientras el negativo es una opción de efectos puramente procesales, aguardo o continúo mi vía de defensa en la órbita jerárquica o en sede judicial, el positivo opera en un plano muy diferente, en el plano sustancial. Porque cuando hay silencio positivo, esto equivale, como lo dice la ley, al acto conclusivo del procedimiento. No es el acto, pero funcionalmente opera con un acto con todas las consecuencias que esto implica. Solo, por supuesto, en materia autorizatoria. Bueno, culmino, se me agotó el tiempo. Simplemente decirles que creo que mi balance es sumamente positivo, si bien creo que han quedado cosas en el tintero que debieron ser reformadas, probablemente el agotamiento, más allá de que se ha intentado mejorarlo con esto de fortalecer el jerárquico. Lo perfecto creo que es enemigo de lo posible, pero creo que nos falta algo ahora, porque estamos muy acostumbrados, particularmente en nuestro país, a reformar, a hacer incluso grandes reformas,
que luego caen o quedan en la nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo más. Necesitamos, por lo pronto, capacitación como estamos haciendo aquí ahora, y bienvenido, y también la capacitación que tiene que hacer la administración hacia adentro. Tenemos que generar una nueva cultura de la función administrativa que tiene que estar entonces presidida por un conjunto de valores y pautas de conducta que tienen que tener como centro a la persona y la correlativa seriedad de la administración pública. Esto creo que es lo que hace la ley, y creo que en definitiva es la clave para hacer realidad todas estas reformas tan interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, muy agradecida por la invitación y también muy contenta de estar con los colegas compartiendo aquí el panel. Vamos a hacer un pequeño cambio en el marco de la información, no tanto procedimientos, sino discusiones en los procedimientos, sino poder referir a un tema procedimental que está receptado en la reglamentación de procedimientos administrativos en el decreto que reglamenta la 19.529, en un artículo que ha sobrevivido, está con muy buena salud después de muchísimos años, que es el artículo 83 sobre derogación de los actos de alcance general, y es un artículo que obviamente vuelve sobre, pensemos en la desiderata de Loeffler, en el sentido de que se quiere que las normas sean estables, se quiere que haya normas y se quiere que las normas tengan cierta estabilidad. El artículo 83 de la reglamentación de la ley de procedimientos prevé para la derogación de actos de alcance general que la misma puede tener un lugar, pero sin perjuicio de los derechos adquiridos, al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por los administrados. Así se ve como de lo que sería una reglamentación, una prescripción de tipo procedimental, se pasa directamente a lo formal, de lo formal a lo sustancial. La ley 27742 de bases tiene dos artículos que nos interesan a efectos del tema de la estabilidad de las normas, y son el artículo 178 y el 201. El primero establece para el EPU una garantía de estabilidad de 30 años, ese es el beneficio con posterioridad a la adhesión, y el artículo 201 establece qué comprende esa estabilidad, que va a ser tributaria, aduanera, cambiaria, y establece también que no va a estar afectada ni siquiera por la derogación de la propia ley que establece este régimen del mismo. ¿Podemos considerar de alguna forma que está blindada esta prescripción normativa? ¿Podemos entender que el beneficio queda asegurado, garantizado por 30 años, sin perjuicio de que pueda algún congreso posterior decidir derogar, por ejemplo, la ley? Esto lo podemos debatir desde un punto de vista negativo, hay argumentos negativos y hay también sólidas posturas afirmativas sosteniendo esta posibilidad. La cuestión entonces es como ve el artículo 201 en cuanto dice que no podrán ser afectados ni derogar, ni siquiera por la derogación de la ley ni por modificaciones que tornen más gravosa la situación del beneficiario. Los argumentos en contra los voy a simplemente mencionar por razones de horario, y tiene que ver con, en primer lugar, la jurisprudencia de la Corte Suprema, que dice que hay limitaciones al principio de seguridad jurídica, limitaciones a la certeza jurídica, incluso sobre la estabilidad del precedente de limitaciones, pensemos en la LUR del 59 en adelante. En segundo lugar, otro argumento negativo sobre esta posibilidad de blindar
en la ley los beneficios sería que no hay un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad de los mismos. Este principio, que es prácticamente un reflejo automático, data de una muy antigua jurisprudencia. Pensemos solamente modernamente la del 98 que lo aplica. En tercer lugar, tenemos la cuestión de la irrevisibilidad en sede judicial de los motivos de oportunidad del legislador, que al ser irrevisables dentro del marco de la tesis de la omnipotencia del legislador, porque ley 1991, acá también habría otro argumento negativo. Y un cuarto y último argumento negativo que me permito mencionar es el de la inviabilidad de las autorrestricciones congresionales temporales. El Congreso no podría autorrestringirse en el plano temporal. Esta última tarea de Cafarena, ya de 1871, pasando más modernamente por Sofracor del 2002. No se podría autorrestringir el Congreso por un determinado plazo, no podría vincular a composiciones futuras del Congreso, con lo cual al límite un futuro Congreso podría derogar la ley y barrer y eliminar de la faz de la tierra todos los beneficios que se pudieron haber obtenido bajo esa ley. Esto no suena obviamente bajo la 2397, en su momento el capítulo 2 de la 2397 había eliminado todos los beneficios obtenidos por una ley de un año anterior, era del 88, la ley era anterior del 89. Argumentos a favor en el plano sustancial los hay y son muy sólidos. En primer lugar, tenemos la neutralización de esta tesis de la ausencia de derecho adquirido a la invariabilidad o inmutabilidad del ordenamiento jurídico, que es, por ejemplo, que hay derecho adquirido a cierta forma de pago, si un nuevo régimen no está justificado por una razón anterible, no va a poder ser aplicado, se desconocen derechos acordados y la situación merece una protección constitucional directa. Todos estos supuestos tienen su correspondiente jurisprudencia en la Corte Suprema, pueden ser aplicables. Segundo, el principio de la imprevisibilidad judicial de las razones de oportunidad del legislador se neutraliza con aquella jurisprudencia de la Corte Suprema que aplica el principio de racionalidad. El principio de racionalidad permitiría indagar en cuán racional ha sido la nueva norma a los efectos de la eliminación del régimen anterior. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta aquella tesis que en Estados Unidos esgrimen Eric Posner y Vermeer respecto a la viabilidad de que el Congreso se autorrestrinja. Es la tesis de la viabilidad de las autorrestricciones congresionales. Y en realidad, si nos ponemos a mirar la propia experiencia legislativa argentina, yo por lo menos empecé a buscar y encontré prácticamente creo que 12 o 14 ejemplos desde la ley 2543 de 1889 en su artículo 23, que había establecido una provisión temporal de emisión monetaria, la ley 3897 de 1889 sobre exención impositiva por 30 años, todas las leyes de exenciones impositivas sobre las cuales se construye la red ferroviaria argentina en los primeros 30 años del siglo XX. Más modernamente, en 2015, la ley 27181, que establece una mayoría agravada por espaldas de la Constitución, la ley 27631 de 2021, que establecía que no iba a poder ser modificada por un año. Y hay muchos ejemplos más de leyes que establecen autorrestricciones del Congreso en el plano temporal o en el plano de las mayorías necesarias. Las razones para esto se escribe, por un lado, la cuestión de los compromisos estatales creíbles. En segundo lugar, la estabilidad que se requiere en una determinada área. En el caso de nuestro país hay una sed, hay un hambre de inversiones, sean ellas extranjeras, sean capitales argentinos, pero hay una necesidad de mantener para esas inversiones estabilidad en esa área. Una reducción de costos de transacción política, si no, el inversor, además de por ejemplo el plazo de amortización de su inversión, va a tener que entrar en la transacción política cada, no sé, 4 años, 8 años, es muy distinto que considero un plazo de 30 años. Y por último, la preferencia subjetiva de los propios votantes, del propio electorado que eligió esa opción, sobre todo si estuvo contemplado en una plataforma electoral. El fundamento para poder avalar constitucionalmente esta posibilidad de autorrestricción congresional a los efectos de dejar protegidos, garantizados, blindados los beneficios que otorga el régimen, en este caso el RIGE, en el artículo 201, pasa por el argumento de la soberanía congresional. La soberanía congresional
por un lado, hay posturas en contra, hay posturas a favor. En contra ya vimos que la Corte Suprema en Sofracor en 2001 por vía de Obiter niega la soberanía del Congreso. Hay críticos de la soberanía del Congreso, soberanía del Parlamento. Pensemos en Juan Carlos Castañeda criticando, por ejemplo, la Constitución francesa de 1781, este aspecto. Pensemos en doctrina a favor, como es el caso de Ulrich Posner y Vermeer que estaba mencionando recién. En Argentina, de cara a la experiencia jurisprudencial de la Corte Suprema, podemos tener en cuenta, en primer lugar, que si el Congreso tiene habilidades para anular leyes de facto, y esto fue convalidado jurisprudencialmente, me refiero al fallo del 30 de diciembre de 1986. Si por otro lado el Congreso anuló leyes anteriores que habían sido aplicadas, convalidadas por la Corte Suprema y derogadas, y la Corte Suprema convalidó tal temperamento, me refiero al fallo Simón del 2005, entonces el Congreso es soberano y puede leerse al plazo de 30 años como suficientemente blindado por él a los efectos del presente y de las conclusiones futuras del Congreso. Muchas gracias.